la mañana. COPE Sevilla. Estar informado. A la 1:12 vamos a hablar de Santa Teresa de Jesús con Antonio Puente Mayor. Querido Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Tú participas aquí en COPE, ¿no?, en Semana Santa. Sí, soy afortunadamente colaborador en las retransmisiones de COPE, lo cual es un orgullo, porque bueno, la Semana Santa es una de mis pasiones y otra es la radio, la comunicación en general, sí. Lo digo por si alguien te escucha y dirá, coño, pues este es el mismo que me estuvo contando, yo qué sé, la salida del silencio, o la Macarena, o lo que sea, o el tiro línea. Claro, dirá, es que este es el mismo, en fin. Bueno, Antonio Puente Mayor, tú también eres guía turístico, ¿no? Sí, de hecho estoy en estos momentos, Paco, en la Plaza Mayor de Santillana del Mar, en Cantabria. No es mal sitio, no es feo el pueblo. Está considerado como el pueblo más bonito de España, por algunos rankings, como se dice ahora. En fin, pero vamos a hablar de tu faceta de escritor. Ha publicado un libro en Algaida, El Testamento de Santa Teresa. Antes que nada, género del libro. Pues el género se puede definir, aunque es complejo, como thriller histórico. Es la manera que hemos buscado para definirlo, ¿no? O sea, es una novela de suspense, de intriga, medio policíaca. Sí, tiene 3 tramas. La trama actual, la que se desarrolla en estos días, pues efectivamente es una búsqueda, ¿no? Una investigación, y tiene trazas policíacas, efectivamente. Y luego tiene un componente histórico, que es el que nos acerca al personaje de Santa Teresa y también a la búsqueda de su legado, ¿no?, de sus reliquias. Vamos a empezar a hablar por la trama actual. ¿Dónde se desarrolla la trama actual? Resúmela lo mínimo imprescindible para no destripar la novela. Carla Molina es una chica que está realizando los estudios de doctorado y investigando en el archivo de Simancas, en Valladolid, encuentra por casualidad en los documentos de la Casa de Alba una carta manuscrita que parece ser que es lo último que escribió Santa Teresa, el testamento de Santa Teresa. A partir de ese momento, pues va a realizar una investigación siguiendo esos pasos que la va a conducir a descubrir, bueno, pues que las reliquias de Santa Teresa están dispersas por el mundo y que bueno, que es realmente una búsqueda apasionante el encontrarlas. Santa Teresa como personaje histórico, ¿por qué es tan fascinante la vida de esta mujer, de esta santa, que nació hace 500 años, ¿no?, en 1615? ¿Por qué es tan fascinante la vida de Santa Teresa? Bueno, Santa Teresa es un personaje muy poliédrico, ¿no? En primer lugar, ya su propia figura como mujer es una mujer adelantada a su tiempo. Una mujer que hoy día se podría considerar una auténtica líder feminista, que va a rebelarse contra lo establecido en un mundo en el que la mujer pues estaba siempre en el segundo plano. Y luego también es muy importante a partir de su faceta como religiosa, porque es una reformadora, ¿no? Una reformadora dentro del Carmelo y en suma una reformadora dentro de lo que es la Iglesia en sí. Y ya si hablamos de la faceta como escritora, bueno, pues estamos hablando de la mística, del culmen del siglo XVI, junto a San Juan de la Cruz, ¿no? Son quizás los padres, ¿no?, de la poesía mística española, y también con una prosa sencilla, directa y al mismo tiempo exquisita. Es que Santa Teresa fue, aunque a algunos les cueste trabajo, no sé, admitirlo, pensarlo, pero aparte de ser santa, aparte de ser monja, aparte de reformar el Carmelo, como tú dices, y como insisto en lo que estás diciendo ahora, Santa Teresa fue una de las grandes poetas del siglo de oro español. O sea, cuando ser grande costaba trabajo porque había muchos grandes. Sí, sin lugar a dudas. No obstante, Paco, yo estoy convencido, a partir de la investigación y durante la promoción del libro, que sigue siendo un personaje muy desconocido en todos los sentidos, ¿no? Hay muchísima leyenda sobre Santa Teresa, tanto en el terreno de lo personal como en el terreno de su obra, ¿no? Hoy creo que es una obra que está un poco olvidada y realmente acercarse a ella es acercarse a algo bastante más moderno y actual de lo que la gente cree. ¿Cómo sería Santa Teresa en nuestra época, si pudiéramos hacer esa ucronía? Pues mira, lo primero que yo me gustaría destacar de ella es que era una persona muy atractiva a nivel físico y bastante presumida, con lo cual era una mujer que atraía a los hombres ya desde que la veían, ¿no? Y luego su seducción estaba en la palabra, en su forma de ser. Hoy día, pues probablemente sería una chica que se rebela contra lo establecido, totalmente, ¿no? Ella pertenece a un mundo muy complicado, un mundo en continuo cambio. Vive en una familia noble, una familia poderosa, pero tiene un pasado oscuro, un pasado judío, ¿no?, de judíos conversos. Su abuelo fue judío converso.
y entonces estaba en una situación un tanto complicada. Siempre va a esa sombra a perseguirla durante toda su vida. Hoy día, pues seguramente estaría, pues eso, al lado de los estamentos de los poderes establecidos, luchando por convertirlo todo, ¿no? Por conseguir un mundo mejor, que en suma es lo que ella buscaba. Vamos a ver, a Santa Teresa la persiguen. ¿Quién o quiénes la persiguen y por qué? Bueno, pues a Santa Teresa ya de por sí la persigue en general esa sociedad, ¿no? Que señalaba con el dedo al judío converso. Ten en cuenta que su familia procede de Toledo, la familia del abuelo paterna, pero tienen que trasladarse a Ávila, que es donde ella va a nacer, y bueno, pues se van a iniciar una nueva vida. Y luego la va a perseguir pues la propia Iglesia, cuando ve que bueno, que ella no es el típico animal de costumbre, ¿no? Que suele vivir recluida en el convento. Ella ya de jovencita se va a dar cuenta que la Iglesia en la que ella está desarrollando su vida, en ese convento de la Encarnación de Ávila, no es quizás lo que predicaba Cristo y lo que ella la había llevado a ordenarse como monja, ¿no? Entonces va a hacer todo lo posible por cambiar. Date cuenta, Paco, que en los conventos de la época no eran como hoy día. Las mujeres, las doñas, podían vivir perfectamente rodeadas de sirvientes, ir con trajes de gran lujo y, bueno, y estar en alcobas con camas con dosel. Sí, imagínate. Señor, y había monjas que las servían como si fueran sus criadas. Totalmente, ¿verdad? Ella tenía su servidumbre privada. Sí. Y claro, ella va a reformar totalmente el Carmelo. Estamos hablando del Carmelo calzado, que más allá de llevar sandalias, pues bueno, como hemos dicho, llevaba galas de todo tipo. Y de ahí pasar a un convento de San José en Ávila, pobre, una casa pequeña, 6 monjas, bueno, las tomaron por locas, imagínate. Y ya, si te cuento cuando llega a Sevilla, bueno, pues imagínate lo que son esas monjitas en Sevilla. De eso vamos a hablar ahora con nuestro querido amigo Manuel Jesús Roldán. Señor Roldán, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí hablando con el amigo Antonio Puente Mayor sobre esa magnífica novela que tuve el honor de presentar aquí en la librería San Pablo, El Testamento de Santa Teresa. ¿Cómo fue la relación de Santa Teresa con Sevilla, señor Roldán? Terrible. Ya algo nos contaba Antonio, al que felicito por la novela, pues terrible porque ya llega y se tiene que enfrentar, pues por un lado a los del Paño, que eran los miembros de su propia orden, se tiene que enfrentar con la Inquisición y se tiene que enfrentar con mucho recelo de casas nobiliarias que no querían esa reforma, ¿no? Con lo cual ella, pues aparte de que estuvo poco tiempo en Sevilla, no soportaba el calor, por ejemplo, y dijo que, bueno, hay cartas de ellas demoledoras sobre Sevilla, diciendo más o menos que habría que espantarse con la multitud de males que había aquí, del engaño, de la doblez, de la hipocresía. Es decir, ella salió realmente mal. Conocía bien la ciudad y poco ha cambiado. Sí. Pues la verdad es que algunas de sus palabras se podrían aplicar a nuestros días prácticamente sin ningún tipo de problema 500 años después. Sí. A ver, Antonio Puente Mayor, El Testamento de Santa Teresa, de Editorial Algaida, ¿a quién se lo recomiendas? Pues se lo recomiendo a toda aquella persona interesada en la historia de España en general, porque Santa Teresa, no olvidemos que es copatrona junto a Santiago Apóstol. Fíjate qué casualidad que estamos en fechas cercanas al 25 de julio, y bueno, pues es que es la patrona de los escritores. Toda persona amante de la literatura, de la buena literatura, pues yo creo que va a disfrutar con Santa Teresa y con esa trama, ¿no?, de policíaca casi. Sí, ¿no? Es que esa trama es muy interesante también, la actual, con la reliquia y todo el mundo de la reliquia, que también es muy curioso lo del mundo de la reliquia. Sí, no olvidemos que además hay una vinculación directa con Francisco Franco a través de su mano izquierda, esa mano que conservó Franco en el Palacio del Pardo prácticamente toda su vida, y nosotros rastreamos con datos históricos en la mano, todo eso hay que decirlo, es una novela que me ha llevado 2 años de investigación, sí. Pues damos datos verídicos, ¿no?, de por qué esa mano llega, bueno, desde ser amputada por el padre Gracián hasta llegar al dormitorio del Pardo, ¿no? ¿Cuál es la travesía de esa mano, que es totalmente cierta? Antonio Puente Mayor, El Testamento de Santa Teresa, en Editorial Algaida. Muchas gracias, Antonio, buenas tardes, y disfruta tú que estás en una zona fresquita en Cantabria. Muchas gracias, Paco. Un abrazo. Hasta luego.